Muchos estaban deseando de que llegara la gran final de la Copa del Mundo entre Karjakin y Magnus Carlsen, que antes tenía que enfrentarse en semifinales a Jan-Christoph Duda. Pero ¿qué ha ocurrido? Que Jan-Christoph Duda estaba más fuerte de lo que nadie pensaba, y si no me crees, mira este vídeo. Bienvenido amigo Luis Soler a un nuevo vídeo de este bello juego llamado Ajedrez, donde vamos a ver la semifinal, la partida, la segunda partida. La primera había acabado en tablas, pero ahora Magnus Carlsen con las piezas blancas se enfrentaba a Jan-Christoph Duda para ver quién pasaba a la gran final, donde está esperando Karjakin. Pues bien, esto es lo que ha ocurrido en esa partida decisiva. Magnus Carlsen, campeón del mundo, empezaba con E4, Jan-Christoph Duda plantea la defensa siciliana y, como suele ocurrir, como suele realizar Magnus Carlsen, se sale de las líneas más trilladas. Ya sabemos que con D4 son las líneas principales, pero Magnus prefiere dar este jaque rápido en la tercera jugada. Las negras se cubren, como suele ocurrir con alfil D7, también es posible caballo D7, incluso menos frecuente, pero también jugable caballo C6, y se produce el cambio de alfiles tras lo que la dama negra retoma. Podríamos pensar que capturar con el caballo es buena jugada, de hecho se puede realizar, pero las negras prefieren en este caso retomar con la dama para asegurarse que su caballo tenga más influencia en el centro cuando sea desarrollado por C6. Las blancas enrocan, caballo F6, y aquí normalmente el blanco en este tipo de líneas tiene dos planes principales: o jugar con C4, cosa que normalmente se habría hecho en la jugada anterior sin enrocar, jugar C4 para luego, si te atacan el peón, defenderlo con caballo C3, o bien enrocar y luego construir un centro con C3 y D4. Eso se puede hacer con el dama E2 que ha ocurrido en la partida, o con torre E1 que podría haber jugado aquí la blanca. Nepomniachtchi tiene una partida maravillosa, bastante reciente, con ese torre E1, pero dama E2 también es uno de los planes habituales que permite luego situar la torre en D1 en lugar de en E1. O incluso en la columna C podría ser en algunos casos. Aunque, como vamos a ver, las blancas no suelen estar muy interesadas en la columna C. La columna C ha sido la gran protagonista, pero vamos a llegar al momento crítico. Las blancas juegan C3 después del desarrollo de las negras de su caballo, y después de E6 construyen su centro con D4, se cambian peones y las negras ceden momentáneamente ese centro móvil para fijarlo y que deje de ser un centro móvil. Por eso ha capturado en el centro, pero rápidamente lo fija con D5. El blanco no quiere quedar con un peón aislado. Claro, si lo defiendo puedo quedar con un peón aislado o incluso acabar perdiendo el de D4, o si capturo en D4 voy a quedar en D5, perdón, voy a quedar con mi peón de D4 aislado. Así que prefiero avanzar, ganar espacio en el centro, a pesar de que las negras instalan ese caballo en E4 porque lo puedo eliminar con caballo D2. Caballo C3 tendría el inconveniente de que tras los cambios el peón que llega a la casilla C3 tras B por C3 podría ser una debilidad que el negro atacara a través de la columna C. De ahí que normalmente la blanca juegue en caballo D2 en estas posiciones, se produce el cambio y viene alfil B4, porque en general el plan de las negras va a ser simplificar y tratar de llegar a un final, donde el peón de D4 puede acabar siendo una debilidad, o incluso donde en algunas posiciones el negro podría romper en F6, pero viene a cambiar pieza, puesto que las blancas normalmente van a jugar con planes de ataque en el flanco de rey, sobre todo una vez que las negras enroquen. Por ahí que el negro diga, bueno, pues si cambio algunas piezas, menos fuerte va a ser ese ataque. Y con el mismo razonamiento, Carlsen evita el cambio y lleva su alfil a F4, el negro enroca, y dama de 3, que es una jugada bastante aguda, poniendo un ojo en la casilla H7. La idea es jugar caballo G5, y una vez que el negro avance a G6, su enroque habrá quedado débil y la dama podría venir a H3 a crear problemas. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que el negro hace, no sé, una jugada natural como torre C8. En ese caso, el blanco podría hacer caballo G5, y ahora, bueno, seguramente F5 sería la mejor solución para la captura, al paso, retomar con el peón, pero todavía el blanco parece que estaría mucho mejor. Pero lo que hay que ver es que G6 sería una jugada donde el negro podría llegar a tener algunos problemas. Bien con el dama H3 inmediato o posterior,
pero el enroque de las negras quedaría bastante débil, sobre todo con las casillas negras. Es una regla estratégica que he explicado en muchos vídeos anteriores. Cuando situamos muchos peones en casillas de un color de un color concreto, por ejemplo aquí todos los peones de las negras en casillas blancas, las casillas negras se resienten. Por lo tanto, habrían quedado débiles y esa es parte de la estrategia de Magnus con la jugada dama d3, a la que las negras responden con alfil e7 con la idea de cambiar el alfil por el caballo en caso de que el blanco se atreva a jugar caballo g5, cosa que no va a hacer. Las blancas se adelantan a cualquier amenaza, incluso piensan en jugar con b4 dependiendo cómo jueguen las negras. Torre c8, la columna va a ser importante para las negras, no tanto para las blancas, porque claro, normalmente en este tipo de posiciones el blanco no lucha por la columna abierta y eso puede ser algo misterioso. No hay una columna abierta, no hay que luchar por las columnas abiertas, sí, pero el plan de las negras es simplificar. Todo lo que sea simplificar es bueno para las negras. Al blanco le interesa mantener alguna torre, incluso que poder pasar por la tercera fila en su plan de ataque contra el enroque de las negras, plan que tiene su sentido en que tenemos una importante ventaja del centro. Ese peón de E5 es el que nos hace pensar que tenemos que jugar contra el enroque, que tenemos que jugar en general en el flanco de rey y en concreto en esta posición, por lo tanto, contra el enroque de las negras. Las blancas juegan G3, que puede ser una jugada misteriosa, pero que lleva ideas de situar el rey en G2 y avanzar el peón de H, y quién sabe si luego los otros peones, ¿no? H y G juntos en el ataque, dependiendo de cómo jueguen las negras. Las negras van a jugar en el flanco de dama a través de la columna C a buscar cambio y también ahora a buscar el aprovechamiento de las casillas blancas en el flanco de dama. Antes decíamos que el negro con los peones en casillas blancas debilitaban las casillas negras en el flanco de rey, cuando hablábamos de esa línea con G6. Bueno, pues en el flanco de dama las casillas blancas han quedado un poco débiles porque el blanco tiene los peones en casillas negras y ahí van las piezas negras a molestar. El blanco justo por eso hace B3 para controlar la casilla C4 y el negro pasa a la dama. Dama que viene a la columna a buscar cambios en C3 o simplemente a buscar casillas como B6 o A6 en el futuro. Alfil de 2 controlando la entrada en C3 y atacando ese caballo que las negras defienden con la dama y además suman el ataque sobre el punto B3. Torre de F a B1, Magnus decide defender el flanco de dama antes de pasar al ataque al flanco de rey y las negras juegan A6, que es una jugada útil en muchos casos, incluso en algún momento en el futuro podría existir un dama B5 cuando no esté atacado el caballo de A5, el blanco juega rey G2, ya lo hemos hablado, rey G2, H4, H5 o G4, posteriormente tienen sentido dentro del plan general de ataque en el flanco de rey y tras caballo C6, el caballo una vez que las blancas han jugado B3, no tiene casillas en el flanco de dama, tampoco la torre tiene, una vez que el negro retira el caballo, tiene ninguna misión defendiendo el peón de B3 que ya no está atacado y Magnus prefiere llevar la torre a E1. Podríamos pensar que en E1 no hace mucho, pero sí que hace, puesto que los F6 o F5, es decir, si se produce un cambio E por F6, la columna se despeja y el peón de E6 podría quedar débil. Incluso podríamos soñar, si el blanco llevara a cabo el ataque, el avance con los peones H y G, que la torre podría pasar por la tercera fila, aunque eso sea imaginar mucho. El negro no quiere imaginar mucho en cuanto a temas de ataque, por lo que propone un cambio de damas que el blanco rechaza, manteniendo un ojo en la casilla H7. Torre C7 para doblar torres y jugar en la columna, y H4 ya hemos dicho que es el plan de la blanca. Doblar torres es el plan de las negras, torre A2, una jugada con la que se trata de, bueno, conectar a la torre con el resto del tablero y sobre todo controlar la casilla C2. El negro sigue en su búsqueda de casillas en el flanco de dama, quiere llegar a 4, quizá provocar B4 y ganar la casilla C4, algo así. Vamos a ver qué acaba ocurriendo, aunque antes las blancas ponen su torre en H1, han cambiado de idea, ahora prefieren tenerla en la columna H pensando en el ataque con los peones. A4 estaba al llegar, lo habíamos dicho, y B4. Ahora C4 ha quedado débil.
es una casilla que quizá pueda aprovechar. También el negro puede tener alguna idea, cuando sea tácticamente posible, de jugar dama E2 y dama E4. E4 sería una casilla interesante para la dama, proponer un cambio de dama y clavar a ese caballo de F3. Antes las negras juegan H6 anticipándose a algún caballo G5, puesto que la idea de torre H1 también es jugar caballo G5, es una amenaza bastante fuerte, con idea de a G6 para parar las entradas de la dama en H7, tener una posible ruptura más adelante en H5, o si caballo G5, alfil por G5, que era la primera idea de las negras cuando retiraron su alfil a E7, cambiarlo por el caballo si el caballo viene ahí. Ahora vendría un H por G5 abriendo la columna contra H7. Así que torre H1 ha sido aguda, pero las negras dicen no quiero permitir caballo G5, el blanco juega alfil E3 sosteniendo y protegiendo un poquito mejor el centro, y las negras comienzan a maniobrar con el caballo para despejar el camino a las torres negras, alfil D2 controlando la entrada en C3 y la dama negra que entra ahora con idea, seguramente como decíamos antes, de dama E4, por eso la torre viene a E1, y finalmente la dama decide entrar en C4, torre E3 y caballo B5. La dama estaba presionando, ahora el caballo se suma a esa presión, el blanco defiende como puede y vemos una posición que es mucho más cómoda para las negras. Las negras claramente se han hecho con la iniciativa, la columna C al final está siendo importante. Si la estrategia de las blancas funciona, que es el ataque en el flanco de rey, la columna puede no ser tan importante, pero si el ataque, como está ocurriendo, parece que no va a ningún puerto, el blanco no está llegando contra el flanco de rey, oye, al final la columna sí es importante, que es lo que está demostrando Jean-Christophe Duda, que juega torre C6, torre B2 para evitar posibles entradas en el futuro, alfil D8 que viene a maniobrar con el alfil a B6 y sumar presión sobre D4. Magnífica partida de Jean-Christophe Duda, y viene el ataque, dice, bueno, pues vamos a seguir ahí, tendré que jugármela en el flanco de rey, alfil B6 atacando el centro, alfil E3 defendiéndolo, y eso permite ya que el caballo entre por C3, la dama se va y el negro sigue maniobrando, retira a la dama para despejar el camino a las torres, quitar el caballo a E4 y entrar con las torres en cuanto pueda. Torre C2, viene esa jugada, se cambia una torre, el blanco mantiene otra, torre D1, caballo D2, caballo por torre por, y parece, podríamos pensar, bueno, pues igual lo peor ha pasado para las blancas. Pues no, porque se están cambiando piezas y el final es inferior, y tienes que tener cuidado con D4 y con A3 si las piezas negras acaban entrando. De ahí que la dama venga a C6 a buscar juego por la columna y entrada, dama E2, torre aquí, te están atacando el peón, tienes que defender pasivo, que no parece que sea muy bueno. De hecho, el módulo daba por aquí, en lugar de torre A2, G5, para buscar complicar un poco el juego en lugar de torre A2. Pero bueno, después de alfil D8, G5, viene ya una posición. Alfil D8 ha servido, como vamos a ver, para provocar este G5 y luego en los finales que el rey pueda tener incluso entradas en algún momento por la casilla F5. Luego vamos a ver cómo cosas parecidas acaban ocurriendo. G5 peón por, se busca ahora el cambio de dama y ya estamos en el final puro. Con torre era posible y era muy interesante, para venir luego con el alfil a presionar en D4, que la torre tuviera que venir a D2 y volver a atacar a 3, y a la torre blanca le iba a ser complicado atender a D4 y a 3 todo el rato. Pero Jean-Christophe Duda prefiere quedarse ahí con ese peón pasado, el blanco complica avanzando su peón, entrega un peón para recuperarlo ahora, y el módulo recomendaba torre por A3 y cuando te coman el de D5 venir a D3. Pero prefiere venir aquí a D3 directamente, que no es tan buena porque no cae el de A3. De todas maneras, después de los cambios, el final es muy favorable. F6 sería lo mejor para las negras, pero rey F8 parece que no ha sido tan preciso, y de hecho el módulo critica mucho las últimas jugadas de la partida, que sin embargo son bastante naturales, acercar el rey al centro, pero parece que romper en F6 era más exacto para evitar algunos problemas, porque este final ahora sí es un final de igualdad. Vamos a ver cómo se queda el blanco aquí quieto, y aquí no se ve cómo el negro podría acabar ganando este final si el blanco no intenta ganarlo, que es lo que ha pasado, que el blanco acaba avanzando su peón B, intenta ganarlo Magnus Carlsen, que venía de pasarlo fatal toda la partida, y en el momento en que quizá parecía que era más
el mejor momento porque era tablas en todo caso, parecía difícil progresar con las piezas negras, ha resultado que ha querido ganar Magnus y se la ha jugado. Rey de 4, pero ahora el alfil tiene casillitas, ahora este peón de A3 es atacable, como vamos a ver, y eso cambia la partida porque ahora el blanco tiene que estar pendiente de A3 y de F4. Negro juega rey E6, alfil de 8, todavía si no se equivoca el blanco no debería perderlo, pero aquí en lugar de alfil de 4 ha acabado la variante que proponía aquí el módulo era alfil de 4 y si alfil de 2 rey B6 y parece que estaba imponiéndose, pero ha jugado alfil C1, alfil C3 y ahora la amenaza es D4, D3 y D2. De pronto el blanco ve que viene el peón de D y que es un problema increíble. Ha jugado su peón a B6. La esperanza es ganar el de B7, pero eso no va a ocurrir porque el peón de D está llegando muy rápido. El rey tiene que venir a parar ese peón y ahora el rey negro dice, sí, pues ahora me voy a comer yo el de B6, hombre. Alfil E3, truco táctico desesperado. Aquí ya está perdido el blanco en realidad. Busca este truco, pero vengo, te quito el alfil, te ataco este, te mantengo el ataque sobre ese. Se cambia uno por otro, pero ahora tengo aquí el otro que viene con el turbodiesel programado y nada, aquí ya este final es agónico totalmente para el blanco, que tiene que estar con su rey pendiente del avance. Al final se puede comer ese peón, pero yo me como el de B6, me queda el de B pasado y ahora sencillamente alfil de 2 con el plan alfil G3 y comerme todos los peones blancos. Y bueno, en esta posición Magnus Carlsen ha abandonado. Fantástica partida de Jean-Christophe Duda. Y veremos qué hace Duda contra Karyakin en la gran final de la Copa del Mundo. Lo veremos pronto, amigos. Si os ha gustado, pulgar arriba, suscripción al canal, comentar y todas esas cosas que digo siempre. Besos y abrazos. Nos vemos cuando en el próximo vídeo.